El formato condicional nos permite dar formato a las celdas en función de su valor. Con ello nos facilita comparar valores e interpretar los resultados que tenemos en una tabla de datos. Por ejemplo, vamos a formato condicional, reglas para resaltar celdas, y aquí vamos a resaltarlas si el valor es mayor que cierto valor, menor que cierto valor, entre un valor y otro, es igual a un texto o a un valor, o el texto contiene a otro texto, o los valores son duplicados. Por ejemplo, aquí estoy utilizando formato condicional para resaltar celdas que son iguales a cierto valor o a cierto texto. En este ejemplo, las ventas a Oceanía. El formato condicional también se utiliza para aplicar unas características de formato a determinadas celdas dependiendo de sus valores. Por ejemplo, podemos resaltar aquellas celdas cuyos valores son superiores o son inferiores a las restantes. Normalmente se utilizan formatos condicionales para resaltar valores que son excepcionalmente positivos, negativos o inusuales. Los 10 superiores, los 10 inferiores, el 10% de los inferiores, el 10% de los superiores, los valores encima del promedio, abajo del promedio, etc. Las barras de datos son muy vistosas y muy fáciles de aplicar. Fácilmente permiten comparar valores. En este ejemplo vemos el resultado de haber utilizado un ejemplo de barras de datos e iconos. Tenemos los productos y tenemos las barras que nos muestran sus ventas o los iconos que nos muestran si su valor es superior o es inferior o es un valor intermedio. Tanto las escalas de color como el conjunto de iconos facilitan hacer comparación de datos de una manera vistosa y agradable. Después de elegir la escala de colores, debemos elegir el valor mínimo, el máximo y el valor intermedio. Por ejemplo, nosotros tenemos en formato condicional conjunto de iconos, seleccionamos este grupo o el otro, o estas formas, o estas otras, o estos indicadores, o los símbolos de paloma, admiración y cruz. Y ya que tenemos que decir si su valor es mayor o igual que, si su valor es mayor o igual que el otro y el restante. Y podemos buscar el tipo, ya sea porcentual o numérico. Por ejemplo, queremos destacar aquellos empleados que tienen más de 40 años. Nos colocamos en esta parte, formato condicional, resaltar, mayor que. ¿Mayor que qué valor? Mayor que 40. ¿Y cómo lo quieres poner? Aquí tengo varias opciones y si no, selecciono otra que me guste. Acepto. Y aquí están destacados los que son mayores de 40 años. Aquí tengo un grupo de alumnos y sus calificaciones. Me voy a colocar en esta celda y le puedo pedir, por ejemplo, ordenar. Y le digo que lo ordene de la Z a la A. Selecciono las celdas. Me voy nuevamente a formato condicional y le pido, por ejemplo, escalas de color. Entonces yo veo que me está poniendo escalas de color para destacar los que andan con muy buena calificación, con calificaciones regulares, hasta los que andan con calificaciones bajas. Aquí tenemos alumnos y calificaciones y queremos probar otra forma de formato que es barras de datos. Por ejemplo, me interesa saber alguna de ellas. Podemos ver esta. Aquí vemos como una barra, como si fuera un diagrama de barras que nos da más larga la barra con la mejor calificación y más corta cuando las calificaciones son bajas. ¿Qué tal si queremos poner algunos iconos? Seleccionamos los valores, formato condicional, conjunto de iconos. Y seleccionamos el que nos guste, por ejemplo este primero, nos daría estos iconos, o este otro con iconos tipo semáforo, o
algún otro que nos sea agradable. Aquí tengo una tabla con las ventas de la empresa y quiero encontrar las ventas superiores. Selecciono el área de trabajo, formato condicional, regla de superiores, por ejemplo esta primera, y me pone en rojo claro las 10 superiores. Vamos a suponer que las que me interesan son las primeras 3, las 3 ventas superiores. Aquí acepto, me está dando, estas son las 3 mejores ventas que tuve. Yo quiero utilizar un control de chequera mediante Excel. Empiezo con iniciando cuenta. Deposité 10,000 pesos. Entonces, ese saldo va a ser igual a lo que yo deposité. Muy bien. Si al día siguiente hago un depósito, el saldo debe de crecer. Y si hago un cheque, debe de decrecer. Entonces, mi siguiente saldo va a ser igual al saldo que tenía más los depósitos menos los cheques. Y así me voy a ir todos los días siguientes. Por ejemplo, posteriormente a esto, yo pagué la luz y pagué un cheque de 1,000 pesos por la luz. Pagué la renta y puse un cheque de 3,000 pesos de renta. Pero también hubo algunas ventas. Y eso produjo que tuviera un ingreso de 4,000 pesos. Esto debe de irse propagando y veremos cómo va creciendo progresivamente las cantidades. Y después hago un cheque porque tuve que hacer otro pago adicional, no sé, de nómina de 2,500 pesos. Se está viendo este saldo. Muy bien, lo que quiero que por formato condicional, si una cantidad es igual que la anterior, desaparezca. Veamos cómo hacerlo. Me coloco en esta celda, formato condicional, y le digo nueva regla, usando fórmula. Y si le digo, si esta es igual que la anterior, observen que he dejado libre el número de renglón. Yo quiero que por formato la letra quede en blanco. Y acepto. Y acepto. Y arrastro. Si no hubiera aquí valores, desaparece. Si aquí yo le puse un cheque o si puse un depósito, en automático van apareciendo las cantidades. Si aquí hice otro cheque, en automático me está quedando la cantidad que tengo de saldo de mi cuenta de cheques.